contacto con nuestro asesor económico, el próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Antonio Siriaco Cruz. Parece liceísta, no sé. Está vestido de Bueno, azul hoy. yo soy liceísta y saludo a todos. Yo sabía que algo malo, Georgie, algo malo tenías tú que no, tener. no, yo sabía que tú eres Yo lo sé, escogidista. claro. Algo malo tenías tú que tener porque tú... Toda esa brillantez y capacidad no podía ser de otro color, que no fuera ay, el ay, ay, azul, color con que el así, alma sueña Oye al otro, cuando sueña así. con el cielo. oye al otro. Es que Rudy es rojo y además con la hoz y el martillo. Qué cosa es. Ay, ¡Ey, ey, ey, ey! Eh. doctor, Oye, me dio un killing, ¿eh? Ay, ¿te gustó esa? doctor, el Saludo a presidente Colombo. Saludo a Colombo Acaba de que salir está ahí Colombo por un ahí. tuvo momentito. que Ay, marcharse, tiene un compromiso está bien. ahora. Ya, ya. Doctor, el presidente acaba de llamar la atención sobre las consecuencias que puede traer para el país, para el mundo, pero en este caso para nuestro país, la situación planteada en Ucrania. Y nos gustaría conocer su opinión en el aspecto económico. Bueno, el petróleo ya cerró a $102 el barril. Y Así que es, tengo así es. entendido que para el presupuesto de este año fue estimado en 62 Punto, dólares. punto 8. Así es. Mira, obviamente que la situación de Ucrania está generando muchos problemas, no solamente al mundo, pero a países como la República Dominicana, que es un importador neto de petróleo. La factura petrolera representa alrededor del 22% del total de las importaciones, para que ustedes tengan esa idea. Aquí se produce alrededor, solo, digo, se compra, se consume, perdón, solo de petróleo, 9.1 millones de barriles al año, sin tomar en consideración las gasolinas y todo el componente refinado que sale del petróleo. Y esta situación, evidentemente, que como todos sabemos, cuando se incrementan los precios del petróleo, eso trae como consecuencia que el precio de los combustibles en la República Dominicana se incrementan y a su vez también el precio del transporte y otros precios que dependen mucho, que son derivados del uso de los combustibles. Por ejemplo, todo el tema de la producción agrícola, el uso que se hace en la producción agrícola de las maquinarias, de los tractores que usan también gasoil. Todo eso, evidentemente, que se refleja en un mayor nivel de precio, en un mayor nivel de inflación, en un mayor nivel de incremento de la canasta básica en la República Dominicana. Y eso, evidentemente, que le genera un gran problema al gobierno. Porque si bien es cierto que muchas veces en términos recaudatorios el gobierno con la inflación se podría haber beneficiado, pero por otro lado, eso implica que tiene que gastar más en transferencias, en subsidios, para que los combustibles no se incrementen y eso no siga afectando obviamente el gasto de los consumidores. Mira, el año pasado el gobierno hizo transferencia por un monto básicamente para evitar que los combustibles se incrementaran y no trasladarle ese incremento a los consumidores de gasolina alrededor de casi 14 mil millones de pesos. Este año, en promedio, el gobierno semanalmente invierte entre 500 y 600 millones de pesos. Si tú anualizas ese monto, es decir, si esta situación se prolonga mucho más allá de lo esperado y que esto se puede complicar, estamos hablando que este año el gobierno puede destinar fácilmente entre 20 mil y 25 mil millones de pesos solo en eh, transferencias adicional o subsidio para evitar que los precios de los combustibles se incrementen. Y eso lo hace en un contexto donde precisamente hay restricciones en las finanzas públicas. Mira, yo pienso que el gobierno tendrá que eh, presentar un presupuesto complementario, porque los indicadores, muchos de los indicadores que sustentan
el presupuesto del 2022 ya han cambiado. El mismo hecho que ustedes mencionaron, Georgie y Rudy, de que en el presupuesto de este año se asumen precios del petróleo en $62 el barril, ya eso prácticamente no es posible, porque eh, está pagando una diferencia de más de $30 adicionales. Y eso implica que si eso sigue, la factura del petróleo solamente se puede incrementar este año por un monto de 800 o 900 millones de dólares. Y eso es una situación que es muy difícil para el gobierno ante el contexto de unas finanzas públicas bastante restringidas. Y yo pienso que con la colocación que hizo el gobierno la semana pasada, creo que fue la semana pasada, de los Bonos soberanos. bonos soberanos, 3.564 millones de dólares, donde 2.300 están consignados básicamente para apoyo presupuestario. Gran parte de esos recursos que quizá el gobierno iba a invertir en proyectos de inversión, en terminación de obras, quizás ahora eso cambia, porque eso retrasa incluso las conclusiones de muchas obras o el avance de muchas obras, porque gran parte de esos recursos tendrá el gobierno que utilizarlo para mitigar elementos vinculantes de estos efectos de los incrementos en los precios, en la inflación. De manera que es una situación bastante difícil. No hay que olvidar lo siguiente, que por otro lado, la República Dominicana estamos viendo el impacto de los precios del petróleo y cómo las gasolinas también impactan a nivel de la economía interna, pero el turismo se va a ver afectado. Aquí hay un flujo importante de turistas de esa zona y básicamente rusos, que básicamente todos los años son 100.000 rusos que vienen a la República Dominicana. Y eso, ante un proceso que venía de básicamente de recuperación de lo perdido en la pandemia, en el turismo, esta situación y este entorno internacional ralentiza realmente los procesos de flujo de pasajeros, incrementa los costos de los viajes, porque los combustibles que usan los aviones también se incrementan y eso va a ralentizar un poco la recuperación que había tenido el turismo en la República Dominicana. Pero en los mercados internacionales estamos diciendo que Rusia, por ejemplo, que produce diario 10.2 millones de barriles diarios de petróleo, pero el fuerte de Rusia está en el gas natural y es el prácticamente principal suplidor de gas natural en Europa. Y esos combustibles se han, y más el carbón natural, que por otras razones también se ha incrementado, eso también tiene un efecto en la República Dominicana, porque la matriz energética en un 75% todavía es combustible fósil, petróleo, gas natural, carbón natural, y también esto puede tener un impacto en la tarifa de energía eléctrica. Pero en el caso de Ucrania, por ejemplo, Ucrania es un importante productor en el mundo de granos básicos. Y entonces eso también va a impactar el mercado básicamente de los commodities agropecuarios. Es decir, que es una crisis que se está gestando ahí, que está impactando dos sectores que son determinantes en la economía dominicana porque los combustibles, los hidrocarburos, pero también los alimentos, cuando tú analizas el, el IPC de la República Dominicana y analiza cuáles son los responsables de los incrementos en la inflación, un 70% es explicado por la inflación de alimentos, la inflación de los combustibles y el transporte. Entonces, claramente que esto va a tener un impacto muy fuerte en la economía dominicana. He visto en los medios de comunicación ahora mismo que el presidente convocó al gabinete económico Sí, se y reunió que van hoy. a tomar medidas especiales que yo creo que es lo correcto, medidas de austeridad, de racionalizar el uso de los combustibles en el sector público. Ahora todo el mundo ya, nosotros que usamos vehículos, también tenemos que racionalizar también el uso de combustible porque también está al acecho
la escasez de combustible. Bueno, la refinería acaba de decir que tiene reservas para 30 días. Capacidad de reserva, de almacenamiento. De almacenamiento. Y todos sabemos que uno de los cuellos de botellas que hay en el sector de los hidrocarburos de combustible en la República Dominicana es la escasa capacidad de almacenamiento que tenemos nosotros. Por ejemplo, versus la demanda de combustible. Aquí pienso que eso no ha cambiado mucho, pero la capacidad de almacenamiento de las refinerías son 33.000. Creo que 33.000 Galones. barriles, perdón, galones. Entonces, cuando tenemos una demanda que sobrepasa los 150.000. Que van creciendo en cada momento. Y va creciendo cada momento. Entonces, todo eso lo que hace es que generalmente la gente cuando oye esas noticias, la gente comienza a comprar incluso de más, porque eso genera también un efecto de demanda, la gente se asusta y ahí viene entonces la relación de una mayor demanda con respecto a una oferta que está almacenada, que no es suficiente y que solamente da para 30 días. Así es. Esos son los efectos que evidentemente yo creo como que la situación del mundo es una situación muy complicada. Hay cosas que las potencias no se ponen de acuerdo. Bueno, y pensamos que esto tarde o temprano habrá que buscar una solución El global. presidente dijo que el 27 de febrero, que es el domingo próximo, va a anunciar medidas en ese sentido, que yo me supongo que eso le va a provocar también una reformulación de su plan estratégico económico de cara al 2022, porque Claro. La toma de una serie de medidas de austeridad, principalmente como tú planteas, tiene que conllevar una reformulación de las estrategias que ya se tenían pensadas, porque esta es una situación que ha surgido de una forma muy violenta rápidamente. Sí, y que uno no lo esperaba. Muchas veces uno siempre piensa que son choques que se quedan solo en dimes y diretes, pero Mediáticos. parece que, y mediático, pero parece que Putin tiene una firme decisión de no permitir que la OTAN se expanda y básicamente en un territorio que ellos consideran en su origen ruso, una historia que tienen allí, pero evidentemente también hay que pensar que las potencias creen que son dueñas de los territorios, que incluso de territorios soberanos que son limítrofes. Y eso es un problema que yo creo que en un momento determinado, en un nuevo orden económico, habrá que repensar. Pero claramente el presidente de la República, en su rendición de cuentas, el próximo domingo tendrá que referirse y tendrá que plantear soluciones especiales y la población tendrá incluso que asumir con responsabilidad que estamos viviendo un tiempo especial en el mundo, ¿no? Y que estas crisis, generalmente, las crisis económicas, que no es la primera vez, porque ya hubo una situación, pero netamente económica, en los años, en el 2000, 2009, perdón, 2008, 2009, 2010, pero aquí es un conflicto bélico que verdaderamente afecta a un mercado, como pasó también en los años 1990 con el tema del 91 con la guerra de Irak. Sí. Pero hay que prepararse y esto que sirva de lección porque nosotros tenemos que acelerar todo el proceso de la transición energética. Nosotros tenemos que ir rápidamente a un modelo que nos haga menos dependientes de los combustibles fósiles, que nos haga más dependientes de energías renovables. Y ese debe ser el modelo económico. Ese debe ser un modelo económico que esté sustentado sobre un modelo energético que sea verdaderamente sostenible. Pero también, déjenme decirle lo siguiente, eso debe de enseñarnos a nosotros que tenemos que ver a la producción nacional. Mira, el caso, por ejemplo, del maíz, por poner un ejemplo. La República Dominicana tenía una buena base de producción de maíz. El maíz es un commodity que está precisamente caro y que se puede encarecer incluso con esta situación.
Y ahora he visto algunos anuncios que se va a retomar a la producción de maíz. Pero por una situación que se ha dado, quizás por un modelo económico que en un momento determinado pensó que era más fácil importar, porque era mucho más barato, que era más fácil que esos productores se dedicaran a hacer otras cosas. Sin embargo, el mundo de hoy es un mundo donde hemos visto y las crisis nos han enseñado que es importante mantener la producción nacional, mantener siempre un espacio para evitar precisamente que en situaciones que se produzcan en estos contextos no afecten tanto a la República Dominicana. Mire, ahora que usted habla del maíz, resulta que precisamente Ucrania es el tercer mayor productor de maíz y el cuarto mayor exportador de maíz en el mundo. Cuarto productor en el mundo. Por sí, eso lo estoy diciendo. Cuarto productor de papa más grande del mundo. Claro, claro, claro. Y los productores de las galletitas Oreo, que a mí me gustan muchísimo. Así son mismo. Los productores de la Oreo. Sí, sí. No, y que no solamente te gustan a ti, a mí me gustan, incluso los niños míos también. Son sabrosas. Pero esa es la reflexión, Jordi, que tenemos que hacer. Tenemos siempre que ver nuestra producción nacional. Yo creo que también el presidente de la República, en su discurso del próximo domingo, tendrá que anunciar un plan importante de mayor apoyo a la agricultura. Se lo están dando a partir de un financiamiento cero. Porque también es mejor tú, el peor de los mundos es tú tener precios caros, altos y escasez. Claro. Y tú debes tener una oferta que permanezca, aunque quizá pueda estar caro el producto, pero que esté ahí. Entonces, eso es muy importante, lo digo porque hay que seguir apoyando a la producción nacional. Esa fue una de las virtudes que tuvimos con la pandemia, de que aunque hubo una escasez mundial de muchos productos, República Dominicana no sufrió escasez nunca, por lo menos de alimentos y de los alimentos básicos. Hubo escasez de otras cosas, pero de alimentos aquí nunca faltó. No, nunca faltó. Y tú sabes que los supermercados había que hacer cola para entrar. Sí, sí, sí. O sea, que había una demanda extraordinaria y la oferta siempre se mantuvo muy fluida y eso evidentemente fue parte de un esfuerzo que se hizo sobre la base de... Y se ha hecho, sí, porque aquí los gobiernos siempre le han dado apoyo a la agricultura, desde los gobiernos de Balaguer, el mismo presidente Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y el presidente Luis Abinader. Sí, sí. Bueno, doctor, gracias. Yo sé que su tiempo está comprometido, pero... Él está en Ucrania. Pero déjame decirte lo siguiente, tú debes estar un poco tranquilo porque la tasa de cambio se mantiene estable. Sí. Incluso ha bajado un poquito. Sí, está en 57.70, ¿no? Sí. Yo no sé a veces si Georgie prefiere que suba o que baje. Porque a veces depende los días de la semana que suba o que baje. Cuando tiene que pagar la tarjeta, que baje. Que bajen. Pero cuando tiene que recibir unos chelitos por ahí, que suba. Que suba. Entonces, ¿No afectará esto la tasa de cambio? Tú sabes que yo creo que el Banco Central hizo la política del Banco Central durante el año 2021. Fue una política de compras de divisas. Aquí entraron muchas divisas. El Banco Central tiene un buen colchón, más de 13 mil millones de dólares, casi 8 meses de importaciones. Y yo pienso que eso da cierta tranquilidad. Yo creo que el tipo de cambio no va a tener fluctuaciones muy marcadas. Sí. Ahora, hay un elemento importante que yo creo que la República Dominicana tendrá que reflexionar. El oro está a $1,900 la onza. La onza troy. Yo creo que esto va a acelerar un acuerdo con la Barrigol, el gobierno de la Barrigol. Porque definitivamente la República Dominicana tiene que tener elementos de contrapeso por el mismo hecho, por eso es muy resiliente la economía, porque mientras los precios del petróleo suben, tú encuentras que tiene un activo importante que sube. Por lo tanto, puede generar un elemento de contrapeso, pero hay que aprovechar. Una compensación, así es. Doctor, muchas gracias, como siempre. Un gusto conversar con usted
Y nada, estamos ya en el camino hacia el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Usted siempre con Dios delante. Usted es una línea. Siempre con Dios delante. Una de las primeras cosas. Vamos a ganar. Una de las primeras cosas, vamos a ganar, como decimos, vamos a ganar y venceremos. Una de las primeras cosas que el doctor puso en su agenda es un café para don Giorgi Rodríguez, que le ha hecho una campaña aquí. No, y de gratis. Para don Giorgi y para Rudy. No, que donde va Giorgi a beber café yo voy también. Claro, ok. Un abrazo, doctor. Abrazo. Feliz resto de la semana. Bueno, vamos a la pausa y los minutos que nos queden al regreso, hablemos con la gente.